aerodinámica. De esta manera dividimos nuestra exposición. Vamos a hablar sobre diferentes aviones que existieron en esas épocas. La primera de ellas sería el inicio de la aviación. La segunda, guerras mundiales, que abarca la primera y segunda guerra mundial. Otra etapa que pusimos es el avión como medio de transporte, que esto surgió un poquito más después de las guerras mundiales. Ya estaba antes, pero después de las guerras mundiales fue donde se empezó a desarrollar más como medio de transporte. Y posteriormente tenemos la aviación moderna, que es en nuestra época. Vamos a empezar con la primera etapa, que sería el inicio de la aviación. El inicio de la aviación, bueno, como todos conocemos, el primer avión construido fue el Flyer 1, con sus dimensiones, una envergadura de 12 metros, de 6.43 metros, alcanzaba una velocidad de 48 kilómetros por hora y un alcance de 260 kilómetros. O sea, un tipo de motor que básicamente hace aviones subiendo y bajando. Bueno, sus características o importancias, es conocido como el primer avión manipulado por el hombre. Es conocido como la primera máquina voladora construida por un hombre, más pesada que el viento. Es reconocido por esto por la Federación Internacional de Aeronáutica. Fue el primer vuelo sustentable. Tomó vuelo el 7 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, North Carolina, como anteriormente se mencionó. El armazón o estructura era principalmente hecho de madera, con cableados para sostenerlo o ponerlo fijo y ya simple tela que lo recubría. Ahí fue basado, todos los aviones de los hermanos Wright fueron basados en los planeadores que anteriormente habían diseñado. La diferencia es mínima, si pones a ver las imágenes. Su hermano, se puede decir, fue el Flyer 3. El Flyer 3 tuvo unas dimensiones, en sus dimensiones tiene una envergadura de 12 metros, una velocidad de 56 kilómetros por hora, alcance 40 metros, una longitud de 8.53 metros y tuvo su primer vuelo el 23 de junio de 1905. Usaba un tipo de motor lineal, pistones, pero no colocados en forma lineal, con dos ejes que se le hacen las hélices. Con importancia, la problemática principal de las aeronaves diseñadas por los hermanos Wright, que fue el Flyer 1 y 2, era el problema de la inestabilidad. Siempre terminaban agarrando una corriente de viento y terminaban cayéndose, por eso duraban tan poco tiempo en el aire. Después de hacer pruebas y choques, lo que hicieron los hermanos Wright es aumentar el tamaño de la aeronave. Aquí tengo una imagen de cómo fue el Flyer 3, el Flyer 1, como pueden ver, aumentaron sus dimensiones bastante considerables, el estabilizador lo aumentaron, el timón también lo aumentaron y desconectaron el timón de control de deformación del ala y conectaron un control separado, con lo que actualmente se usa en las aeronaves. Con el Leroy X1, este es una aeronave francesa. Sus dimensiones, una velocidad máxima de 76 km por hora, envergadura de 7.79 metros, longitud de 7.6 metros y tomó su primer vuelo el 23 de enero de 1909. Esta aeronave es más conocida como la primera aeronave en cruzar el Canal de la Mancha, como mencionó en la exposición anterior, de Francia a Inglaterra, de Francia. Estableció la forma común de cómo posicionar el motor en una aeronave. Vieron, los hermanos Wright posicionaban el motor en la parte trasera de la aeronave y ellos manejaban enfrente. Y lo que hizo, se llama Miss Leroy, es posicionar el motor enfrente, dándole sentido común al avión. Otra característica muy importante fue la deformación de las alas. De una forma curva y mediante poleas y cableado le daba estabilidad. Asimismo, el tren de aterrizaje fue una modificación bastante sobresaliente debido a que está sostenido por tubos y unas cuerdas Longi que le permiten al aterrizaje subir y bajar y así permitiendo aterrizar en vientos usados. Y fue el primer avión utilizado por la milicia, el uso militar. Seguimos con el de Pelusin Monacoque. Sus dimensiones, longitud de 6 metros, envergadura de 6.65 metros, peso de 616 kilómetros, alcanzó una velocidad de 210 kilómetros y su primer vuelo fue en 1911 entre Viena y La Importancia, bueno,
el diseño, como pueden ver, introdujo el diseño típico estandarizado que hoy conocemos en día, como tipo bala. Principalmente fue creado como un avión de carreras. De hecho, en 1912 en Chicago ganó 2 años consecutivos un trofeo que se llama Gordon Bennett y es considerado el primer avión en romper los 200 kilómetros por hora. Sucesivamente a estas fechas, el avión fue diseñado por Luis Becherau y Fred von Bellamy y fue patrocinado por una industria de seda, y la industria se llamaba De Perlucen, entonces de ahí el nombre. Pero en 1914 la industria llegó a la quiebra debido a unos fraudes y lo que hicieron estos dos diseñadores continuaron el diseño de las aeronaves, pero con un nombre diferente que se llama SPAD, que más adelante voy a hablar sobre eso. SPAD es la Sociedad para la Aviación y sus derivados. Principalmente estas fueron las aeronaves utilizadas en la Primera Guerra Mundial. No diferenciaban mucho del de Perlucen. El Bushroot SPAD que vemos aquí, como pueden ver, es básicamente la misma estructura del de Perlucen, pero ya no era un monoplano, era un biplano. Y sus derivados, que fue el SPAD S7, si no me equivoco, era básicamente lo mismo. La única diferencia es que fue el primer avión en tener una cabina doble, bueno, en la cual enfrente se encontraba la metralleta y atrás se encontraba el piloto. Y el SPAD 11 fue la aeronave principalmente utilizada en la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a presentar el primer avión mexicano. Fue totalmente construido en este país. El creador de él fue Juan Guillermo Villasana, que es el padre de la aeronáutica en México. Sí, es cierto. Papá. Somos familiares. Ese es mi papá. Y pues esto fue en el año 1912. Él estudió ingeniería en aeronáutica. Tuvo a un gran profesor que fue un francés que se llama Roberto. Se llama Jacques Foverex, que está como en ruso o en francés. Entonces, él estudió en Europa y quiso traer el conocimiento a México. Entonces, lo que él hizo, pues, con esos conocimientos que él tenía de su universidad, de sus profesores, le propuso a su profesor que sí, porque no hacían un proyecto aquí en México para empezar a fomentar la aeronáutica. Entonces, lo que hace él fue pedirle las medidas de un avión que ya estaba construido por su profesor. Entonces, él fue el ingeniero en aeronáutica de ese avión que fabricaron en Europa. Entonces, él le pidió de favor que si para traer ese conocimiento para acá le podía brindar las medidas y algunos otros conceptos para aplicarlos en un avión en México que sería similar al que tienen en Europa. Entonces, el profesor le dijo que sí, le aceptó esa propuesta. Y él, una vez en México, hizo el avión, no fue el mismo, pero con las mismas proporciones, los mismos conceptos. Y pues construyó el avión que tenemos aquí en las fotos. ¿Cómo se llama? El avión se llama Latinoamérica. Fue el primer avión que se construyó también en el continente, por eso se llama así. Que estuvo realizado completamente aquí. Entonces, aquí Entre está. comillas. En Citec. Entre comillas, completamente aquí, porque se hizo la maquila aquí, pero el diseño se hizo en Europa. El 11 de abril de 1912 fue aprobado por primera vez por el ingeniero y por su profesor. Tuvo un resultado exitoso y pues como consecuencia de esto, como vieron los resultados positivos del profesor, decidieron programar otro vuelo. Entonces, el día 29 de mayo de ese mismo año, su profesor subió al avión construido por Juan Guillermo Villasana. Este avión estaba fabricado pues, como antes. Los primeros aviones todos estaban fabricados a base de madera, no se tenía. Se buscaba la mayor ligereza posible. Aquí está el nombre del avión, Latinoamérica. Y pues su logro terminó una noche en que
prácticamente el hangar donde guardaban su avión. Pues ahí son las imágenes de la simulación de la destrucción. Entonces pues fue un logro pues, muy grande para México y para él, y pues todo se terminó así. Pero lo que se le atribuye a él es que él trajo todo ese conocimiento y a partir de ahí, aunque se haya destruido el avión, lo importante es que él trajo los conceptos para acá. Y pues él no trabajó solo en su avión, él hubo cierta cantidad de personas que le ayudaron, que colaboraron con este avión, y pues así se empezó a repartir el conocimiento de aeronáutica aquí en México. Otro avión que sobresale a principios de la historia de la aviación es el Sikorsky Ilyushin, con dimensiones, una velocidad, alcanzó una velocidad máxima de 110 km por hora, una envergadura de 21 metros, de 18 metros, con su primer vuelo en 1913 en Rusia, y es de los primeros aviones en tener capacidad para 4, incluso hasta 8 personas. Importancia, bueno, su predecesor se le llama Sitio Vitas, conocido como Legrand, que básicamente lo que hicieron los rusos es que se parecía tanto a un bote que incluso le llamaba el Flying Boat. Este fue el primer avión en tener múltiples motores de tamaño grande, y este avión introdujo lo que se conoce como la aviación intercontinental. Es de los primeros aviones en contener una cabina doble, uno para un piloto y para el copiloto, incluso una cabina de hospedaje con cámara, baño, luz, incluso un balcón. Y es de los primeros aviones en tener un uso múltiple, ya sea civil y militar, completamente independiente uno del otro. Vamos a pasar a la segunda etapa, que sería las guerras mundiales, que abarca la primera y segunda etapa, que fue, como dijeron los compañeros, en ese periodo se dio la época de oro de la aviación, porque pues como los aviones se fabricaban principalmente en Europa, en ciertos países, no en todos. Entonces, a la hora de haber guerra, pues todos sacaban lo mejor de sí, y unos utilizaban sus aviones. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una potencia y no tengo ese avión? Entonces, como ya lo vi, yo también voy a querer ese avión, y pues todos los países empezaron a desarrollarse en la aviación, principalmente militar, y posteriormente empieza la aviación comercial. Nuevamente, el Junker J-13 o F-13, conocido como su nombre en producción en masa, dimensiones, alcanzaba una velocidad máxima de 173 km por hora, un alcance de 1400 km, una envergadura de 15 metros, longitud 9.59 m, usaba un motor Mercedes G3 y tomó su primer vuelo el 25 de junio de 1919. Al Junker J-13 se le atribuye como ser la primera aeronave que utiliza una ménsula, que básicamente una ménsula es como una viga atada a un eje, y el eje siendo la parte central de la aeronave. Fue el primer monoplano con alas bajas, y lo que se llamaba Hugo Jenkins, el diseñador, lo que Hugo optó fue hacer las piezas para que pudiera producir más empuje hacia arriba y así pudiera construir la aeronave usando la ménsula. Fue la primera, entra entre las primeras aeronaves categorizadas como que dieron origen al uso de metal. En su totalidad era metal. Dio inicio al transporte aéreo global también, y estandarizó lo que se conoce hoy en día como la fachada de cápsula donde se la aeronaves. Esta aeronave también fue utilizada en la Primera Guerra Mundial, mayormente por los alemanes, como se mencionó anteriormente, el J-1. Tenía unas 3 variaciones de este tipo de motos. Una de las aeronaves más populares en ese periodo. Y fue uno de los primeros aviones en lanzarse a producción en masa. De hecho, para 1924, Junkers producía el 40% del transporte aéreo mundial. Bueno, pues el Douglas de C-3, este avión se le conoce como una maravilla de la ingeniería, porque para su época era demasiado adelantado. Se construyó en el año 1936, su fabricante, pues como su nombre lo indica, es Douglas, ¿no? Lo que este avión hizo fue que revolucionó por la industria, por su ingeniería, su construcción. Ya para el final de su vida se alcanzaron una producción de 13,000 unidades.
entre las que se encuentran, las de civil y las militares. El modelo militar se le llamaba el C-47 Dakota. Bueno, antes de este modelo hubo dos, que era el DC-1 y el DC-2. El DC-1 contaba con unas literas que eran para transportar personas, eran 12. El DC-2 contaba con 16. Y pues este avión, su trascendencia ha sido tan grande que todavía aún se usa en algunos momentos. Uso práctico, y entramos a lo que es el primer uso práctico de una carrera de reacción. El Heinkel AH-178 es el avión con el primer uso práctico de motor de reacción. Fue desarrollado por la empresa Heinkel, en que su dueño quería desarrollar un avión veloz que fuera útil pues para volar. Fue el primer avión que usó el vuelo de reacción prácticamente. Antes hubo antecedentes de aviones de reacción, pero eran puros prototipos que tenían accidentes o no volaban bien. Este fue el primero que voló de manera estable. El motor lo desarrolló el alemán Haldo Heinz, y desarrolló una patente que le llevó a Heinkel. Heinkel le ayudó a desarrollar este avión. Cuando el avión estuvo desarrollado, se lo mostraron a las fuerzas aéreas alemanas, pero ellos no se mostraron sorprendidos por esto, porque en cambio ellos empezaron a desarrollar su propio motor de reacción. Heinkel no se dio por vencido y siguió desarrollando el motor de reacción hasta que llegó al segundo modelo de este, que sería el H-280. Después de esto, 2 años después, ya fue cuando los británicos y los alemanes mostraron sus aviones a reacción. Tiene una longitud de 148 metros, una velocidad de 7.20 metros y una velocidad de 598 kilómetros. El P-151 Mustang es un avión emblemático de la Segunda Guerra Mundial, de la parte de los aliados. Fue construido en 1940 en Estados Unidos por la North American Aviation. Tiene una longitud de 1.83 metros, una abreviatura de 12.28 metros, una altura de 4.08 metros y contiene una velocidad máxima de 703 km por hora. Este avión fue importante porque fue el primer avión norteamericano en llegar a Alemania. Fue el primer avión en llegar a Berlín y fue un avión muy versátil como caza o como guardia para los bombarderos. De hecho, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombarderos iban a llegar a un campo petrolífico en Rumania, que era uno de los más importantes para Alemania, este fue el primer avión, una casa que llegó junto con ellos. Tenía una gran aceleración, una gran maniobrabilidad y mucha sencillez. Junto con el avance de los años y de la ingeniería, fue ganando aviones como el Marshall 221 de los alemanes, que eran un motor de reacción. A todos los aviones, prácticamente arrasó con todos los aviones alemanes. También tuvo participación de la guerra de Corea. La guerra de Corea después, solo estuvo en los inicios porque después fue instruido por el F-86 Sable, que ya era un avión más moderno y a reacción. El Boeing B-29 Superfortress fue construido en el año 1943. Boeing, antes de que iniciara la Segunda Guerra Mundial, en el año 1969, ya tenía un plan de construir un bombardero grande, debido a que ya antes había construido bombarderos grandes, que este sería el más grande que iban a construir. Se lo mostraron a la Fuerza Aérea Norteamericana, y estos, sabiendo que la guerra con el imperio japonés era inminente,
pues le autorizaron a Boeing construir este. Es un bombardero de largo alcance que dio máxima acción durante el escenario del Pacífico. Es el responsable del lanzamiento de las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki el 6 de agosto de 1945. Hubo una gran demanda. Cuando salían de la línea de producción, inmediatamente eran llevados a una fábrica más pequeña de la Fuerza Aérea, donde eran instaladas mejoras con las torretas y todas las formas que tienen. Hubo un gran avance con esa época. Tenía cabina presurizada, tenía metralletas validadas como defensa y un sistema de tiro electrónico. El BLX-1 fue fabricado en Estados Unidos en el año 1946. Fue un avión puramente experimental para que desarrollara NACA. Fue desarrollado por la NACA, fue construido por Bell Company, diseñado por la NACA y la Fuerza Aérea fue la que financió. NACA es la antecesora de la NASA. El 15 de octubre fue el día que, el 15 de octubre de 1947 fue el día que el 1, después de 50 intentos, logró superar la velocidad del sonido al salir del vientre modificado de un B-29 que fue el que hablé anteriormente. El piloto fue Charles Yeager y alcanzó una velocidad en ese entonces de 1.05 Mach. Después alcanzó el propio récord de altura al llegar a 12.800 metros. El equipo que desarrolló este avión fue la base para la NASA y este avión fue como el inicio de la dominación de Estados Unidos en el aire. Nada más, bien como comentario nada más que sale en la película de The Right Stuff. Mike Stuff. Es el que maneja Jagger, que es el piloto que quería hacer siempre su récord. Este avión, como dijo mi compañero, fue de ahí partió la NASA porque en la parte de aquí no se alcanza a ver, pero es como si fuera un cohete, hace la misma función. O sea, si miran la película, tira muchos fuegos y entonces es como a propulsión. Y pues, esta nave es el avión que hizo récord, fueron los primeritos. Después como hubo mucha competencia durante la guerra y principalmente en la militar, surgió el H-4 Hércules, que lo construyó Howard Hughes en 1947. Este avión me interesó mucho porque fue un proyecto gigantísimo. Él ya fabricaba aviones de ese tipo, son hidroaviones, pero quiso hacer un proyecto pues gigante. Entonces este avión él lo presentó como un proyecto para Estados Unidos, y entonces él lo tenía programado para que ya estuviera listo antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó? Pues que como estaba demasiado grande, no alcanzó a terminar a tiempo, lo terminó después de 1946, y pues de ahí empezaron a surgir muchas controversias de que si era un desperdicio de dinero porque era demasiado grande el avión, de que si ya no iba a servir después de la Segunda Guerra Mundial, para qué querían ese avión, o de que si no iba a funcionar, que nada más iba a quedar estático ahí porque era demasiado peso que llevaba. Entonces surgió una primera corte a la que asistió Howard, en la que tuvo que dar muestra de que el avión en realidad sí servía. Lo que hizo él fue, una vez construido el avión, voló apenas 21 metros durante un minuto recorriendo 1600 metros. Entonces pues él fue su avance, o sea, fue lo que presentó como resultado. Y pues, o sea, 21 metros no es como una gran distancia, o sea, no te dice nada eso del avión, prácticamente está en el suelo. Y posteriormente hizo
se hizo otra corte en la que fue él también y avanzó hasta 30 y tantos metros y o sea, eso no es un buen resultado para un avión de ese tamaño, entonces canceló y nunca más volvió a ser. Pues el avión que vemos, no sé, visto la película de Avedor, donde es Leonardo DiCaprio, interpreta a Harfield. Sí, cierto. Gigantesco, y las cortes incluso sale todo a detalle, como esta historia fue. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Tiempo, hasta ese momento este era el avión más grande del mundo. El avión más grande construido. Sí, hasta ese momento. Hasta ese momento. Y de ese tipo de avión. Aquí surgió pues ya existían los aviones comerciales, ya llevaban a personas, o sea, nada más especialmente para transporte, no solo eran militares, pero aquí surgió ya la transición de aviones que transportaban a poquitas personas, a una decena o algo por el estilo, a transportar a varias personas, que empezaron con 50 a 100 personas, y así se fueron yo. Uno de ellos fue el avión Brave 773, fue uno de los primeros aviones que tuvo el modelo como de los aviones comerciales que conocemos ahorita. Voló por primera vez el 15 de febrero de 1949, utilizó 4 motores y 3 aviones en la cola por primera vez. Aquí está una. Tuvo la longitud de 94 pies o 28.94 metros. Su altura fue aproximadamente 10 metros, una envergadura de 42 metros. Este avión fue de los primeros que tuvieron pues asientos, o sea, todo confortable para una persona que quería viajar. Ya a partir de ahí empezaron a hacerse aviones de este tipo, las aerolíneas surgieron y mejoraron el modelo de avión. Bueno, pues ya en la década, a principios de la década de los 60 ya se empezaban a comercializar lo que son las aeronaves de tipo civil de transporte. Y pues fue cuando Boeing lanza su Boeing 707, que este avión fue el que hizo que Boeing saltara a la industria, que trascendiera, pues, que también abrió los vuelos transatlánticos. Fue fabricado en Estados Unidos, cuenta con una longitud de 43.6 metros, una envergadura de 44.4 metros, una altura de 12, y una velocidad máxima de 890 a 977 km/h, dependiendo del modelo de Boeing. De este Boeing se originaron los 7X7, o los que tienen el mismo largo, que son el Boeing 727, el Boeing 737. Otra cosa que quiero añadir es el Lockheed SR-71, mejor conocido como el Blackbird, que contó con una vida útil desde 1966 hasta 1998. Este avión era usado principalmente, y es conocida casi para reconocimiento estratégico, y fue hecho a partir de otros aviones ya hechos, que eran el F-12 y el A-12. Este avión alcanzaba, como lo habían dicho en la presentación anterior, una velocidad de hasta Mach 3, y pues cruzó el océano Atlántico en 2 horas. El problema de este avión era de que era furtivo, ¿no? Ese era su punto, pero era detectado por radar al momento de soltar misiles o pasar cerca de ellos. Sin embargo, contaba con una buena evasión para misiles. Bueno, pues ya terminando la década de los 60s, entra en funcionamiento el Boeing 747, que tal vez ustedes conocerán, ¿no? Porque el Boeing 747 es lo que una persona común piensa como un avión. Es lo primero que se le viene a la mente es este modelo en específico. Pues se le conoce como el Jet Jumbo, o la reina de los cielos. Este avión es del 70 y aún se utilizan algunos países en funcionamiento. Cuenta con una longitud de 70.6 metros, una envergadura de 60 metros, una
una altura de 20 metros, con una velocidad máxima de 945, y depende del modelo varía. Cuenta con 4 motores turbofan y pues Después de ahí surgió el Concorde, que prácticamente lo realizó Francia y Alemania. Los dos se unieron porque ya había surgido el avión anaranjado, el BX-1. Los dos quisieron competir contra ese avión, pero ahora de otra forma, desde otra perspectiva. Ellos querían hacer un avión que fuera civil, que transportara personas y que sintieran la experiencia de atravesar, de superar la velocidad del sonido. Entonces construyeron este avión Concorde. Realizó su primer vuelo en el año del 69 y entró en servicio en el 76. Voló durante 27 años. Este avión Concorde duraba alrededor de 3 a 4 horas en cruzar el Atlántico, lo cual no podía hacer en viajes que fuesen locales. Locales me refiero a en el mismo país o de país a país que estuvieran cerca, que conectaran. ¿Por qué? Porque pues, si viajaba, si atravesaba el Atlántico, pues tenía la oportunidad de aprovechar su velocidad máxima en cierto punto, y ahí es donde cruzaba la barrera del sonido. Entonces cuando viajaba solamente de país a país, puntos, o si atravesaba solamente un país, no lograba estas velocidades. Cuando atravesaba solamente un país se consideraba velocidades subsónicas. Porque pues, por ejemplo, si te ponen a probar un carro y te dan 20 metros, o sea, no tiene caso probar su velocidad máxima porque nunca la vas a alcanzar en 20 metros. Van a depender de la selección del carro. Entonces, pues se considera subsónico. Este avión tiene una particularidad, que es su nariz está inclinada. En algunas fotos aparece menos inclinada. ¿El por qué? Era porque su nariz se podía mover, y en el despegue se movía hacia abajo 5 grados para mayor maniobrabilidad de los pilotos, y en el aterrizaje bajaba 12 grados hacia abajo. ¿Por qué? También pues porque por la visión del piloto, por la nariz estaba demasiado grande, entonces no lo dejaba ver. Entonces si bajamos 12 grados ya tiene una visión más amplia del aeropuerto, y aparte también eso tenía efectos aerodinámicos. Uno de ellos es que al inclinar la nariz hacia abajo reducía su velocidad, y aparte tenía frenos especiales. Ese avión no es como cualquier otro, tenía frenos especiales porque como es un avión que alcanza grandes velocidades, entonces no iba a ocupar un aeropuerto o una pista como las que conocemos normalmente. Ocuparía pues varias, y un aeropuerto no se iba a poner a construir una pista más larga solamente para que aterrizara un Concorde una vez al año, 2 veces al año, por el estilo. Entonces pues al que se le realizaron cambios fue al avión. Y este avión tuvo un incidente años después, donde se estrelló y pues murieron todas las personas. ¿Por qué? No fue a causa del avión, se dice que fue un objeto externo el que causó pues el daño en ese avión, y por consiguiente pues derrumbó. Y pues actualmente ya no sigue volando por lo mismo, porque no es muy seguro. Alcanza demasiadas velocidades, necesita que esté todo su panorama limpio para que no sufra ningún accidente. bueno, el Ruthven Model 76 Voyager supuestamente fue el primer avión que le dio la vuelta al mundo, pero pues como comentaban los compañeros en la presentación anterior, hubo otro, ¿no? Que era el Boeing B-50, ¿sí, no? Que lo hizo 94 horas. Al parecer ese es un jet de una sola persona, ¿no? Pequeño, bueno, el año fue 1984, Estados Unidos, por Ruthven Aircraft Company. Contaba con una longitud de 9 metros, una envergadura de 39.8 metros, una altura de 3.1 metros, una velocidad máxima de 196 kilómetros por hora. Este avión, al momento de despegue, alcanzó una altura de 15.000 pies y recorrió 42.000
2.432 kilómetros. Lo hizo en 9 días, 3 horas y 44 segundos. Una volada. Tiempo que tarda de 7 a Tijuana. Mirándolo al 225, es considerado el avión más grande del mundo en la actualidad, peleando en lugar con el Hércules H4. Fue construido en el año 1988 en el entonces Unión Soviética por el fabricante Antonov. El objetivo de construcción era transportar el transbordador espacial Boreal y diversos componentes del programa espacial soviético. Es una nave muy grande, tiene una longitud de 84 metros, una envergadura de 88.4 metros, tiene una altura de 18.1 metros y una velocidad máxima de 850 kilómetros. Para despegar necesita una pista de 3,5 kilómetros de longitud, tiene 32 ruedas en total, puede cargar hasta 250 toneladas en su interior y 200 toneladas superiormente. Cuenta con el récord de la carga más pesada y más densa al transportar un componente de una planta termoeléctrica que pesaba 190 toneladas y la transportó por 3 kilómetros. También tiene el récord de la carga más larga al transportar alveolos de 42 metros de longitud desde China hasta Dinamarca. Cuando este avión despega, necesita que después de ya no puede despegar aviones en 15 minutos porque genera una gran turbulencia debido a sus 6 motores detrás de él. Se cae. Y ahora vamos a pasar a la aviación moderna, que ya fueron prácticamente, a partir de aquí ya fueron, no se hicieron muchos modelos diferentes, casi solamente fueron actualizaciones de modelos que ya estaban establecidos. Sí hay también algunos que fueron totalmente nuevos y aquí los vamos a mostrar. Y uno de ellos, un avión militar que es muy conocido, es el B-2 Spirit, se denomina como el bombardero furtivo. Hay una Pero este película avión que no creo conocía. lo tiene el ejército de Estados Unidos. Voló por primera vez el 17 de julio del 89 en California. Soporta hasta 40.000 libras de armas de precisión, o sea, la tecnología. Utiliza 4 turbohélices de 17.300 libras de empuje. Tiene una envergadura de 172 pies y el largo de 69 pies. Su altura es de 17. Entonces, este avión tiene una forma particular que es totalmente diferente, parece como un avión así, pero puntiagudo. Entonces, este avión, Una de sus características es de que es indetectable porque el calor que genera lo mantiene controlado por su estructura, sus materiales. Está utilizando muchos materiales compuestos para este avión, entonces no lo detectan los radares. Se dice que es el avión invisible por lo mismo. Y pues es una de las aviones mejores del mundo y lo tiene Estados Unidos. No sé si han visto un video muy famoso donde aparecen entrenamientos de este avión. Entonces aparece el piloto y lo va a despegar y tiene una falla cuando va despegando y se va hacia abajo y es una pérdida total de millones de dólares. Es lo mejor que tiene Estados Unidos. Después, una innovación surgió en el transporte aéreo moderno. Uno de ellos es el Airbus, que siempre ha estado innovando y compitiendo contra Boeing. Este es el avión más grande que existe, hablando de comerciales, porque si hablamos de todos los aviones, pues compite con los otros dos, que es el H4 y el Antonov. El Antonov es uno más de carga. Este ya es para pasajeros, entonces es el avión más grande del planeta que equipa. Bueno, pasó mucho por encima del Boeing 747, tiene un cuatrimotor de 2 cubiertas. Su presentación oficial fue el 18 de enero de 2005. Empezaron como 7 años atrás a construirlo y su velocidad máxima es de 1000 kilómetros por hora. Su longitud es 73 y envergadura de 80 metros. Este avión en lo particular me parece muy interesante porque aquí aplican conceptos de muchos tipos de
de aviones y la fabricación es increíble. Construyeron un hangar especialmente para la fabricación de este modelo nada más. Ocupan demasiado. El hangar se ocupa para ciertas piezas nada más. O sea, tuvieron que construir un hangar para el fuselaje, otro para las alas y especialmente otro para ensamblar todo lo que sería el avión y pintarlo. Sus partes las traen de Inglaterra, Alemania, España y pues todas las transportan ya sea por carretera, por otro avión que se parece a este que tiene esta parte más hacia arriba y se abre. También por ahí pueden trasladar partes. Una muy interesante se me hizo que no encontraron manera de transportar el fuselaje a menos que sea terrestre. Trataron de transportar vía marítimo, vía aéreo y pues no eran opciones viables, entonces lo trasladaron de forma terrestre y lo mejor que encontraron fue atravesar una calle, quitar a todos los vecinos y pasar el fuselaje. Por ejemplo, aquí está una casa, aquí está la otra y el fuselaje pasaba como a 10 centímetros, o sea, no se podían equivocar porque iba a ser pues, una pérdida total ya sea de las casas y del fuselaje. Entonces, si tienen tiempo, pueden buscar en YouTube un documental que se llama El gigante de los cielos A380, que está muy interesante, son 3 partes y ahí muestran desde la construcción desde el inicio, desde que fue diseñado. Los primeros aviones eran pequeños y ligeros y volaban a velocidades muy bajas. El biplano de los hermanos Wright fue el primer aparato de motor que consiguió despegar del suelo y realizar un vuelo controlado. Con la Primera Guerra Mundial surgieron nuevas exigencias que proporcionaron el empuje definitivo a la aviación, aumentaron las dimensiones de los aparatos y se les dotó de varios motores. En los años 20, con el nacimiento de la aviación civil, los aviones sufrieron cambios en su forma y en los materiales utilizados para su construcción. La Segunda Guerra Mundial aportó profundas modificaciones técnicas y un importante progreso. Se fabricaron los primeros aviones propulsados por turbinas de gas. A mediados de los 50 hizo su aparición el avión de línea a reacción. Con él cambiaron la posición y forma de las alas y los bordes de ataque se inclinaron hacia atrás. Se alcanzaron altitudes insospechadas y los cazas a reacción pudieron volar más deprisa que el sonido. El desplazamiento de las alas permitió instalar otro reactor en el timón. El birreactor se convirtió en trirreactor, aumentando velocidad y potencia. Nació la cola en T y se prolongó el morro. En los años 90, los constructores de aviones han centrado su investigación en el desarrollo de aparatos ligeros a partir de materiales altamente resistentes.